Hola y bienvenidos a un nuevo video de vectores en física. Vamos a resolver este problema que nos dice determinar la magnitud de la fuerza resultante y su dirección medida en el sentido hora contra horario de la manecilla del reloj desde el eje X positivo. Primeramente tenemos que ir sabiendo qué es lo que nos está pidiendo el problema. Primero nos pide que calculemos la magnitud de la fuerza resultante y su dirección. Bien, también nos dice que vamos a medirlo en contra horario, ¿verdad? Y respecto al eje X positivo, es decir, esto, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a empezar a medir a través de ahí. Entonces vamos a empezar a resolverlo. Primeramente, antes de empezar a resolver, tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre. Y aquí ya lo tenemos en esta posición. Lo único que tenemos que agregar son los vectores. Por ejemplo, vamos a decir que el de 800 newton va a ser la fuerza 1 y la fuerza 2 va a ser 600 newton a un ángulo de 30 grados. Y aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Bien, partiendo ya de este diagrama de cuerpo libre, vamos a calcular nuestros vectores en sus componentes rectangulares, es decir, vamos a sacar nuestros siguientes vectores. La fuerza 1 se compone en sus dos componentes, en X y en Y. F1X va a ser 800 newton por el coseno de su ángulo. En este caso su ángulo es 90 grados. Resolvemos y nos da 0 newton. Y la F2X va a ser 600 newton por el coseno de su ángulo respecto a la eje del horizontal, que serían 30 grados. Es positivo, estamos manejando en las X positivas. Y esto nos da F2X es igual a 600. Calculamos, ponemos nuestra calculadora, 600 por el coseno de 30 grados. Y nos da como resultado 519.61 newton positivo. Ahora hacemos las fuerzas en Y. Fuerza 1Y va a ser igual a 800 por el seno de 90 grados. Y esto me da F1Y va a ser igual a 800 newton positivo. ¿Vale? F2Y, que es de la segunda fuerza, su componente vertical va a ser menos 600 newton por el coseno de 30 grados. Seno de 30. Perdón, aquí es el seno. Que tener mucho cuidado con esto. Aquí es el seno. Por el seno de 30 grados. Y nos da igual a menos 300 newton. Bien. Ahora nosotros podemos hacer la sumatoria de las fuerzas en X. Fuerza 0 más 519, 0 newton más 519.61, tenemos en total 519.61 newton, la sumatoria de fuerzas en X. Y la sumatoria de fuerzas en Y tenemos 800 newton menos los 300 newton de la fuerza 2, y esto es igual a 500 newton. Ok, ya tenemos esta sumatoria de fuerzas. Lo que nos está interesando son estos valores. Bien, ahora vamos a calcular su magnitud. ¿Cómo calculamos la magnitud? Bueno, si recordamos nuestras clases,
dice que la fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la sumatoria de fuerzas en X más el cuadrado de la sumatoria de fuerzas en Y. Bien, lo que vamos a hacer es sustituir nada únicamente en la ecuación. Fuerza resultante, por lo tanto, va a ser la magnitud de fuerza resultante va a ser 519.61 newton al cuadrado más 500 newton elevado al cuadrado. Elevamos al cuadrado y obtenemos una raíz. En este caso son 519.61 al cuadrado más 500 al cuadrado y nos sale 721.16 newton. Este es el primer resultado que tenemos. Continuando con el ejercicio, sabemos que ya obtuvimos nuestra fuerza resultante, nuestra magnitud. Ahora necesitamos encontrar el ángulo donde se encuentra ubicado. Primeramente tenemos que ser muy observadores, que el signo que nos da en la sumatoria de fuerzas X es positivo y en las fuerzas en Y también es positivo. Eso me dice exactamente dónde se debe encontrar mi fuerza resultante de los 721. Yo con este positivo y positivo en un plano cartesiano me está indicando que está en el primer cuadrante. ¿Cómo sé que son positivo y positivo? Bueno, simplemente hay que saber que en el primer cuadrante, este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y el último el cuarto cuadrante. Es decir, por ejemplo, la fuerza 2 se encuentra en el cuarto cuadrante. Bueno, ¿y eso para qué me sirve? Bueno, por sus coordenadas, por ejemplo, de las X, o sea, las abscisas son positivos y las Y son positivos. Si nos vamos al segundo cuadrante, las X son negativas, pero las Y siguen siendo positivas. En el tercer cuadrante, ambos son negativos. Y en el último cuadrante son para las X positivas y para las Y negativas. Estas son las X, ponemos X y estas son las Y. ¿Sale? Entonces yo sé exactamente cuando mi sumatoria de fuerza en X es positiva, puede estar en el primer cuadrante o en el cuarto cuadrante. Y cuando Y es positivo, la única manera que sea positivo es estando en el primer cuadrante. Bueno, ahora vamos a calcular su dirección, ¿verdad? Ahora vamos a calcular el ángulo. En este caso sería θ R va a ser igual a la tangente inversa de la sumatoria de fuerzas en Y sobre la sumatoria de fuerzas en X. Ahora vamos a sustituir únicamente los valores que encontramos anteriormente. θR va a ser igual a la tangente inversa de ¿quién? De la sumatoria de fuerzas en Y, que son 500 newton, sobre 519.61 newton. Aplicamos con la calculadora, ponemos la tangente inversa de esta división de 500 entre 519.61 y me da 43, aproximadamente los 43.89 grados. Bien, ahora únicamente lo que nos falta es ubicarlo en el plano cartesiano, que ya nosotros ya teníamos por acá. Voy a moverlo para allá. Ubicamos entonces la fuerza resultante. La fuerza resultante con un valor de 721.106 newton a un ángulo de θ R con 43.89 grados. Y hemos concluido con nuestro
con nuestro problema y nos vemos en el siguiente video.